Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo estos bonitos lapiceros decorados en forma de rosas que están perfectos para hacer regalos, para recuerdos o para cualquier ocasión en la que los necesiten. Para ello necesitamos lapiceros, lana número 4, aproximadamente unos 12 gramos para cada uno, y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y nos queda un aro o círculo. Hacemos una y dos cadenas que no cuentan, lazada, y comenzamos a hacer medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a cerrar un poquito para que sea más fácil. 8, 9 y 10. Ya tenemos 10 medios puntos altos, pero los vamos a contar para estar seguros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Unimos aquí en el primero, no contamos la cadena donde subimos las dos cadenas, sino que en el primero lo vamos a unir con el punto deslizado. Ajustamos. Ahora levantamos una cadena que tampoco cuenta y comenzamos a hacer aumentos, pero con puntos bajos. Hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Pasamos a la siguiente, hacemos 1 y 2 puntos bajos. Siguiente, repetimos 1 y 2. Así vamos a terminar. Tenemos 10 medios puntos altos, vamos a terminar con 20 puntos bajos. Una vez llegamos al final, completamos los 20 puntos bajos, unimos aquí en la primera, donde comenzamos con un punto deslizado, y cortamos la hebra. Hacemos el nudo y lo vamos a esconder en la parte de atrás. Cortamos y ahora tiramos del hilo para cerrar el centro por completo. También los podemos esconder en la parte de atrás un par de veces o solo cortarlo, porque luego vamos a usar silicona caliente para pegar. Ya tenemos lista la primera pieza, nos queda como un círculo. Aquí tengo otra, vamos a hacer dos de estas exactamente iguales. Y también vamos a hacer 3 piezas más grandes, como estas. Para eso vamos a hacer exactamente el anillo mágico. Comenzamos con las dos cadenas que no cuentan y comenzamos a hacer medios puntos altos. Pero esta vez, en vez de hacer 10, vamos a hacer 12, para que nos quede un poco más grande. Vamos así, 3, 4 y así hasta completar los 12. Completamos los 12, la segunda vuelta la hacemos exactamente igual que en esta, un aumento en cada uno de punto bajo, y regresamos para hacer la tercera. Llegamos al final de la segunda vuelta, donde terminamos con 24 puntos bajos. Y para la última hacemos una cadena que no cuenta y la vamos a hacer solamente de punto por punto. Vamos al siguiente, hacemos un punto bajo, siguiente, punto bajo, y así continuamos todo alrededor hasta completar la vuelta. No vamos a hacer aumentos ni nada, solamente un punto encima de cada uno y terminamos con la misma cantidad, 24. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Después que terminamos con el punto deslizado, nos queda una pieza algo así. Tenemos 3 de las grandes, exactamente igual, comenzando con 12 medios puntos altos, luego aumentos en todos con punto bajo y una vuelta más de punto por punto sin aumento. Las pequeñas comenzamos con 10 medios puntos altos, luego aumentos en puntos bajos e hicimos
2 piezas. Ya tenemos las 5 piezas, las vamos a reservar para hacer las hojas. Voy a usar un color verde clarito. Para eso hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Unimos en la primera con un punto deslizado para formar un círculo. A continuación levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos lazada y dentro del círculo hacemos un segundo punto alto. Ahora ya tenemos dos cadenas al aire que las vamos a unir así por dentro con punto bajo. Y ahora completamos 2 puntos altos más. 1 y 2. Y ya tenemos la primera hoja. Esto lo vamos a unir con punto bajo para terminar la primera. Y ahora volvemos con la segunda. Comenzamos un punto alto y 2 puntos altos que los vamos a tejer flojos para que nos queden grandes. 2 cadenas al aire que las vamos a cerrar por dentro de esta argolla que se formó en el primer punto y cerramos con punto bajo. Y ahora completamos los otros 2. 1 y 2. Ya tenemos la segunda, la unimos aquí con punto bajo. Y así vamos a repetir hasta tener un total de 5. Volvemos a hacer lazada. Hacemos un punto y 2 puntos altos. 2 cadenas. Cerramos por dentro con punto bajo y completamos otros 2 puntos. Y vamos a ir corriendo de esta forma, lo vamos apretando y vamos corriendo para que nos vaya quedando espacio para completar los otros 2. Llegamos al final, a la hoja número 5, terminamos ahí con el punto bajo. Lo podemos unir aquí en esta cadena para que nos quede así junto y cortamos. Hacemos el nudo y lo vamos a esconder por la parte de atrás. Cortamos al ras. Ya que tenemos esto listo, nos queda algo así. Los vamos a acomodar para que estén centrados. Tenemos todas las piezas listas. Ahora tomamos un lapicero y vamos a comenzar por la parte de atrás. Tomamos el color. Aquí no es necesario colocar silicona caliente, solamente vamos haciendo así y vamos enrollando bien pegado y apretado para que no se mueva. Y vamos cubriendo toda esta parte hasta que lleguemos aquí, a este lado de la presilla. Debemos de quitarla, marcar hasta dónde vamos a colocar el hilo porque debemos dejarlo sin hilo en esta parte para que entre nuevamente la presilla. Así que vamos a enrollar hasta ahí. Cuando lleguemos a ese lado lo vamos a pegar con silicona caliente. Terminamos de enrollar la lana, pegamos con un poquito de silicona caliente y ahora colocamos la presilla. Quedó exacto. Ahora comenzamos a armar primero estas piezas. Vamos a comenzar con la más pequeña y lo voy a hacer con el lado del revés hacia adentro y el lado del derecho hacia afuera. Y lo vamos a pegar en esta forma. Podemos colocar primero la silicona caliente en este lado. Con cuidado de no quemarnos, lo vamos a pegar algo así. Dejamos que seque un poco y ahora pegamos. Pueden hacerlo de uno por uno o los dos lados de una vez. Pegamos este y luego juntamos el otro. Presionamos con cuidado porque a veces tiene agujeros la lana y se sale la silicona caliente y se pueden quemar.
Ya tenemos ahí el primero. El segundo pequeño lo vamos a pegar justo aquí donde terminamos enfrente, de la misma forma, como envolviendo, algo así. Y vamos a pegarlo igual en estos lados y un poquito en el centro. Lo vamos a pegar así y dejamos que seque también. Vamos primero con el centro. Esto requiere paciencia para que les quede bien. Primero pegamos el centro, lo presionamos, como es un poco grueso tarda un poquito en secar. Y cuando seque pegamos los lados. Puede ser uno a la vez o los dos. Una raya de silicona en cada lado y lo presionamos para que seque. Ya tenemos los dos primeros, ahora vamos con los grandes y los vamos haciendo de la misma forma. Vamos colocando en los espacios uno, luego el otro más o menos así de la mitad. Lo vamos acomodando donde ustedes crean que se ve más bonito. Y el último para cubrir el último espacio. Terminamos de pegar todo. Ahora vamos con las hojas. Las vamos a colocar también con el lado del revés hacia arriba y el del derecho hacia abajo. La pasamos por este espacio y vamos a colocar todo alrededor, en esta parte, la silicona caliente. Colocamos un círculo, lo llevamos hacia arriba y lo vamos a ir presionando para que seque. Como les dije, esto tarda un poquito. Tienen que irlo presionando, no lo vayan a mover porque se despega y quedan unos hilos feos. Vamos a dejar y cuando estemos seguros que está bien seco, vamos a ver si ya está seco. Pues sí, ya se secó. Ahora sí podemos acomodar aquí los pétalos, o más bien las hojas y también los pétalos en la parte de arriba. Le vamos a ir dando la forma que más nos guste. Ya tenemos lista la rosa. Para tapar esta parte de aquí, que no se ve tan bonita, yo voy a utilizar de esta malla que simula como perlas. Y voy a colocar un poquito de silicona caliente, algo así. Pegamos esto. Lo pueden hacer con la uña o con ayuda de un palillo, porque como esto tiene agujeros, la silicona caliente se sale por los agujeros y se pueden quemar. Vamos a colocar un poquito más, no tiene que ser demasiado. Y si no, también se pueden ayudar con la punta de la pistola de la silicona para no quemarse. Vamos a dejar que seque para estar seguros de que no se nos va a mover. Ya que esté completamente seco, así nos queda. Miren qué hermosa se ve. Aquí tengo otra en color amarillo. Ya están completamente listas para ser utilizadas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.